Los 3 exorcismos más impactantes del Vaticano. Casos reales de liberación demoníaca. Bienvenidos a Éxodo del Tiempo. En este episodio, nos adentramos en un mundo donde la realidad supera la ficción. El mundo de los exorcismos del Vaticano. No se trata de cuentos para asustar en la oscuridad, sino de registros meticulosamente documentados de encuentros con lo inexplicable. Hoy, exploraremos 3 casos impactantes. 3 vidas entrelazadas con lo paranormal. Acompáñenos mientras examinamos los detalles escalofriantes, los testimonios de testigos y las controversias que rodean estos eventos extraordinarios. Prepárense para un viaje misterioso e intrigante a los anales de los exorcismos más impactantes del Vaticano. La tragedia de Anneliese Michel, un exorcismo marcado por la controversia. Nuestra primera historia nos lleva a la Alemania rural de la década de 1960, donde una joven llamada Anneliese Michel comenzó a experimentar sucesos inquietantes. Imaginen una época en la que la fe y la ciencia a menudo chocaban, una época en la que lo inexplicable generaba tanto miedo como fascinación. Anneliese, una joven devota, comenzó a mostrar cambios alarmantes en su comportamiento. Lo que al principio parecían episodios de depresión y enfermedad mental, pronto se convirtieron en algo mucho más siniestro. Los informes describen convulsiones violentas, aversión al agua bendita y voces demoníacas que atormentaban a Anneliese, afirmando que estaba poseída. A medida que su condición se deterioraba, su familia, desesperada, buscó ayuda en la Iglesia Católica. Después de un largo y angustioso proceso, la Iglesia autorizó un exorcismo. Lo que siguió fue una serie de rituales intensos y perturbadores, documentados meticulosamente y grabados en cintas de audio que aún hoy resuenan con una crudeza escalofriante. El caso de Anneliese Michel se convirtió en un punto álgido de controversia. Mientras algunos creían firmemente en la posesión demoníaca, otros cuestionaron si la joven había recibido la atención médica adecuada. La tragedia de Anneliese Michel sigue siendo un recordatorio inquietante de los límites de nuestra comprensión del bien y el mal, de la fe y la razón. El enigma de Robbie Mannheim. Un viaje a las profundidades de la oscuridad. Nuestro segundo caso nos lleva a los Estados Unidos a finales de la década de 1940 con la historia de Robbie Mannheim, un nombre ficticio utilizado para proteger la identidad de un niño atrapado en una batalla espiritual aterradora. Robbie, un chico aparentemente normal, se sumergió en lo desconocido después de la muerte de su tía, una médium que, según se dice, lo introdujo en el mundo del ocultismo. Los cambios en Robbie fueron repentinos y aterradores, objetos que se movían solos, marcas inexplicables en su cuerpo y un comportamiento violento y errático se convirtieron en la nueva normalidad para el joven y su aterrorizada familia. A medida que la situación se intensificaba, la familia de Robbie buscó la ayuda de la iglesia. Lo que siguió fue un exorcismo de 40 días, un enfrentamiento brutal entre el bien y el mal que puso a prueba la fe y la resistencia de todos los involucrados. Los informes del exorcismo de Robbie Mannheim son escalofriantes. Se dice que el niño levitó, hablaba en lenguas antiguas y mostraba una fuerza sobrehumana, desafiando cualquier explicación racional. Este caso, plagado de detalles perturbadores y documentado por varios testigos presenciales, sigue siendo uno de los más convincentes y aterradores en los archivos del Vaticano. El enigma de Robbie Mannheim nos recuerda que hay rincones oscuros en nuestro mundo que desafían la lógica y la razón, lugares donde la línea entre la realidad y la pesadilla se difumina. Capítulo 3. El misterio de Clara Germana. Cele. Posesión o aflicción médica. Nuestra última historia nos transporta a Sudáfrica en 1906, donde una joven llamada Clara Germana Cele se convirtió en el centro de un caso de supuesta posesión que conmocionó a la comunidad. Clara, una joven de fe cristiana, comenzó a mostrar un comportamiento extraño a la edad de 16 años. Los informes describen aversiones violentas a los objetos sagrados, conocimiento sobrenatural y la capacidad de hablar en lenguas que nunca había aprendido. El caso de Clara Germana Cele es único por la supuesta causa de su aflicción. Se creía que había hecho un pacto con el diablo, lo que llevó a su posesión demoníaca. 2 sacerdotes, con la autorización del Vaticano, realizaron el exorcismo. El proceso, según los informes, fue arduo y peligroso,
con Clara mostrando una fuerza sobrehumana y luchando contra los intentos de liberarla. El clímax del exorcismo fue un espectáculo aterrador. Se dice que Clara levitó en el aire, desafiando la gravedad, mientras los sacerdotes continuaban con sus oraciones. A pesar de la naturaleza extraordinaria del caso, algunos argumentaron que la condición de Clara podría haber sido el resultado de una enfermedad mental no diagnosticada. El misterio de Clara Germana Cele sigue sin resolverse, un recordatorio de la complejidad de la psique humana y la persistencia de lo inexplicable. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de los misterios de la historia y la religión. Los casos que hemos explorado hoy nos recuerdan que hay fuerzas en este mundo que no podemos comprender completamente. Si bien la ciencia puede ofrecer explicaciones alternativas, el poder de lo desconocido, de lo inexplicable, sigue fascinando e inquietando a la humanidad. No olviden suscribirse a Éxodo del Tiempo para más contenido fascinante. Hasta la próxima. Que la curiosidad los guíe. En este episodio, nos adentramos en 3 exorcismos que han marcado la historia del Vaticano. Aunque menos conocidos, estos casos son igual de impactantes y reveladores. Prepárense para historias que pondrán a prueba su lógica y comprensión, historias que demuestran el coraje y la fe inquebrantable de quienes se enfrentan a lo inexplicable. Nuestro primer caso nos lleva a la Italia rural de los años 20. Una joven llamada Lucía comenzó a mostrar signos de posesión demoníaca, aterrorizando a los habitantes de su pequeño pueblo. Tras varios intentos fallidos de exorcismo, los sacerdotes locales se vieron obligados a pedir ayuda al Vaticano. La batalla espiritual que se desató fue intensa y marcó a todos los involucrados. El segundo relato nos transporta a la Roma de los años 70. Un joven seminarista comenzó a experimentar fenómenos paranormales escalofriantes. Voces surgidas de la nada, objetos que se movían solos y una lucha entre la luz y la oscuridad que culminó en un exorcismo de más de 72 horas. Su historia, silenciada durante años, quedó documentada en los archivos secretos del Vaticano. Por último, viajamos a los años 90. Un reconocido médico italiano, de naturaleza escéptica, fue testigo de un exorcismo que desafió todas sus creencias científicas. Convocado por la familia de la afectada para dar una opinión médica, terminó siendo un testigo clave en uno de los exorcismos más documentados de la década. Su testimonio, lleno de detalles escalofriantes, nos recuerda que existen fuerzas en el mundo que la ciencia aún no puede explicar. Estos casos, a menudo olvidados, son un recordatorio constante de que la batalla entre el bien y el mal sigue vigente. La fe y el coraje son nuestras mayores armas en esta lucha. No se pierdan el próximo episodio de Éxodo del Tiempo para más contenido fascinante. Hasta pronto y que la curiosidad los guíe.